Ya tengo la amistad de ella. Pasaron varias cosas. Llego a la iglesia y alguien estaba tomando mate. Y porque tiene una esposa uruguaya. El mundo es tan pequeño. ¿Dónde está el matrimonio? ¿Dónde están los venezolanos sentados? Aquí. La última vez que yo los vi a ellos dos en persona, ¿no eran padres? Nos vimos en Venezuela. Eh, el mundo es pequeño. El mundo es pequeño. Me sentí honrado que me fueras a buscar al terminal de buses. Me sentí honrado. Y feliz de estar acá. Feliz Día del Padre. Coincido con el hermano. Se está haciendo como una protesta global. No queremos más medias, hermano. Ni billeteras, ni... No. Queremos ahora que... se usa la palabra empoderar hoy en día. Se está usando... Empodérese, hermana, gaste. Porque llega el Día de la Madre y usted sabe que las madres no tienen problema ninguno. Bueno, gracias por la invitación, por estar acá. Feliz día. En Uruguay es en julio el Día del Padre. Pero uno se pone a pensar, hay padres interesantes en la Biblia. No hay una gran lista de buenos padres en la Biblia. Abraham fue padre muy viejo, así que no jugaría mucho a la pelota con su hijo porque su físico ya estaba grande, pero fue un papá que fue padre porque Dios se lo prometió. Es bien interesante eso. Sin embargo, Jacob tenía muchos hijos. Y ser padre de muchos hijos es complejo. Usted ya no recuerda el nombre de ninguno. Usted empieza, vos el menor. O le pones números a los hijos, ¿no? Que venga el número 4, porque eran muchos. Y uno era muy especial. Entonces, él fue un padre de hijos muy complejos. Tenían diferente carácter los hijos de Jacob. Isaí tenía hijos difíciles también. Y tenía uno metido en la familia que iba a ser muy especial hasta para las generaciones futuras. Fue bien interesante. Samuel no tuvo buenos hijos. Bien sinvergüenza que eran los hijos de Samuel. No tuvo buenos hijos. Pero hay padres que llaman la atención en la Biblia. David... Usted sabe, nosotros tenemos a veces temor de agredir a los personajes bíblicos, pero David fue un pésimo padre, ¿no? Fue pésimo como papá. Entonces a veces uno dice, Señor, yo me quiero inspirar en los papás de la Biblia. A mí me gusta Simón de Cirene, porque él iba a adorar y sus hijos iban con él. Más aún, usted lee la carta a los romanos y Alejandro aparece ahí. Rufo se llamaba el hermano, pero Alejandro aparece ahí, es muy interesante. Los padres, Timoteo tenía un padre muy complejo. Algunos sostienen que no era creyente. Se habla de la abuela, se habla de la mamá, pero no del papá. Algunos dicen que el papá no era cristiano. Yo crecí en un hogar sin padre. Yo soy hijo de una mamá soltera. Así que a mí me costó interpretar la idea de la paternidad cuando fui padre a los 21 años. Yo tengo 2 niñas, como bien mencionaba el pastor. Una tiene 40 años. Son niños siempre los hijos, hermano. Y una niña de 37 años. Son maestras de inglés en la escuela pública en Uruguay. Una es traductora pública además y la menor es psicóloga. Y tiene una especialización en abuso sexual infantil. Y ella trabaja para el gobierno, hace muchas cosas bien joven. Y las 2 tienen yerno. Ese es el lado oscuro de la paternidad. Porque vos crees que esa niña nadie la va a tocar jamás. Y sin embargo un día llegan 2 malandros ahí y te la llevan. Y te la llevan. Eso es increíble. Y uno aprende a ser padre. Sin embargo, yo tengo 3 nietos y tengo una expertise en ser abuelo. Porque yo crecí en un hogar donde nunca me besaron. Mi mamá fue muy buena. Mi mamá hoy en día ya no me conoce. Ella tiene demencia senil, tiene 90 años mi mamá. Ya está en un hogar de ancianos y ella cree que yo soy su papá. Y si está feliz con eso, para mí está bien. Ella es creyente, en cualquier momento de esto Dios se la va a llevar a su presencia. Pero sin embargo mi mamá dio mucha moral en el hogar, crió a sus hijos con moral, no en un hogar cristiano, yo crecí en un hogar ateo. Nos dio de comer, nunca faltó la comida, yo crecí en un hogar muy pobre. Pero nunca nos dio un beso mi madre, nunca nos dijo que nos amaba. Entonces crecimos en un lugar de sentimientos muy fríos. Por eso en la iglesia cuando pasa algo muy grave me mandan a mí porque yo puedo incorporar la frialdad en un minuto, porque yo crecí en un lugar así. Entonces usted me pone un muerto adelante y yo sé qué hacer con él. Usted me va en un accidente de tránsito, mándeme tranquilo, porque yo sé, porque crecí en un lugar donde el beso escaseaba. Entonces mi mamá nunca nos dijo, yo amo a mi madre, quiero aclarar, yo bauticé a mi mamá. Está claro, entonces yo te amo bien, pero no era un hogar de grandes sentimientos. La paternidad es más compleja que la maternidad, porque la maternidad es como una matrilla más interesante promocionada por Dios. Entonces, cuando fui papá, me costó mucho decir que me amaba a mis hijas.
Pues yo venía de un hogar que había heredado, que había que dar de comer y yo hice lo mismo, había que dar educación, genial. Pero para dar un beso y decir que uno amaba a alguien, y ahí fue cuando Dios intervino en mi vida, yo me hice cristiano y aprendí a tener un corazón un poquito más tiernito con la gente. Ahora con mis nietos es totalmente diferente porque con ellos sí la relación es diferente. ¿Está claro? Dejé para último a Moisés. Moisés fue un padre 6 del 1 al 10. Porque usted lo mira a Moisés, Moisés fue un buen pastor, él dedicaba mucho tiempo a la iglesia. Voy a parafrasear así, termino y voy al sermón, porque voy a hablar de la gracia, no de los padres. Moisés fue un buen pastor, fue un excelente misionero, él hizo las cosas muy bien. Él estaba involucrado en el ministerio. Pero un día Dios estuvo a punto de meterlo en problemas a Moisés y de matarlo, la esposa lo salvó. Y todo aquel acontecimiento que ustedes lo deben saber porque ustedes son pastoreados por un maestro, así que eso se tiene que haber enseñado muchas veces aquí. Y resulta que la esposa regresa con sus hijos y el abuelo, el suegro de Moisés, cría a esos dos muchachos. Entonces ellos no vieron al padre en acción como pastor. Ellos no vieron al papá. Por eso siempre traiga a sus hijos a la iglesia, ¿está claro? No es que ahí se quiso quedar, un niño no quiere quedarse, usted es el que manda. El niño vio que Dios nos puso en la cabeza estas dos orejas aquí. Eso cumple dos funciones, escuchar y llevar. Esto para trasladar. Cuando un niño no quiere venir a la iglesia, usted lo trae. Está claro, porque si no se va a arrepentir. Entonces Moisés iba y venía, libertaba al pueblo y subía a la montaña y venía. En aquel tiempo que no había internet, nadie le mostraba la foto en WhatsApp de lo que el padre estaba haciendo en la iglesia. Y ahí estaba el papá haciendo su cosa de ministerio, pero el abuelo criaba a los niños. Entonces de tanto en tanto iban y tenían que contarle a los hijos del pastor las historias del papá. Eso es algo inconcebible, al punto que los nietos de Moisés no conocieron al Señor. Entonces, la paternidad, yo agradezco ser yo no fui papá cristiano, yo fui papá inconverso, soy abuelo. Ahora soy el pastor de mis hijas, de mis yernos y de mis nietos. Estoy feliz por eso. Pero yo no vengo de la cuna donde aprendí a ser padre con Dios. Así que celebre tener a Dios como padre. Porque lo que usted no sabe hacer, Dios se lo indica cómo se hace. Así es como funciona. Amén, hermanos. Vamos al mensaje del día de hoy. Usted no me trajo para hablar de esto aquí. Pero feliz Día del Padre. Mi papá era muy bandido, por lo que me dijeron. Yo tengo su apellido. Yo me enteré cómo se llamaba cuando me estaba casando en Uruguay. Te casas en el registro civil. Dijo, hijo de Fermín Sancho. Oh, mira nomás. Si tenía nombres individuos. Yo no era cristiano y me enteré. Mi mamá nunca nos habló de él. Y listo, yo respeté siempre a mi madre, no quería hablar, pero me hubiese gustado el chisme, usted sabe. No tengo ni una foto de él, no sé qué cara tenía, nada. Me hubiese gustado. Murió hace muchos años. Yo no lo llegué a conocer en persona y cuando conocí a Dios lo perdoné. Porque si hay una de las cosas que Dios hace bien es educar nuestro corazón. Porque la mente la traemos toda torcida, pero el corazón lo educa Dios. Y sabe que Dios me enseñó, yo de las primeras cosas que hice fue perdonar a mi papá. Y cuando lo quise conocer, quise buscarlo, ya había muerto hace muchos años, pero Dios hace mucho en nuestra paternidad, muchísimo hace Dios y más en este mundo que nos toca vivir. Usted piense cómo ser padre, imagínense los que tienen niños pequeños dentro de 20 años. En una sociedad que cada vez declina más en su moral, que cada vez enaltece menos los buenos valores. Bueno, prepare sus hijos para dentro de 10, 15 años. Amén, hermanos. Yo quiero hablar de la gracia con ustedes hoy. ¿Cómo interpretar la gracia en la vida cotidiana, en todo lo que vemos? Ayer conocí a un pastor ciego en el lanzamiento del festival, del proyecto que tenemos aquí, y lo fui a conocer. Digo, yo le voy a dar un abrazo a este señor. Me enterneció verlo llegar. Ciego, hablé con él, digo, ¿cómo te llamás, pastor? Le pregunté si era pastor, me dijo, sí, me llamo Alejandro. Y yo le quería preguntar de cuándo era ciego. Y le digo, escuchame, ¿desde cuándo estás con este problema en la vista? 2 años, me dice. Y estaba grande el hombre, ya así como yo, que estoy bastante grande también. Y le digo, ¿y qué te pasó? No, me diagnosticaron diabetes y me quedé ciego. Un pico de diabetes y perdí la vista. Entonces yo digo, este señor predica. ¿Cómo interpretar la gracia de Dios cuando no podés ver? ¿Cómo interpretar la gracia de Dios en los que nos pasa todos los días? Porque la gracia y la cruz la tenemos bien clara nosotros. O sea, las cuestiones básicas de la gracia la tenemos, pero ¿cómo la gracia convive con nosotros todos los días? ¿Cómo nosotros en lo que pensamos y hacemos hacia los demás
ponemos la gracia de Dios ahí, porque la gracia está en todo lo que vemos, en la naturaleza está la gracia, en el comportamiento está la gracia, en todo lo que vemos está la gracia. Y yo me puse a pensar, digo, ¿cómo interpretar la gracia para una persona que dejó de ver? El texto que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio según San Lucas, estoy en el capítulo 7. Me causó gracia porque me imprimí el bosquejo del sermón. Y ahora me hice 2 horas de bus para llegar aquí, y lo empecé a reformar todo. Digo yo, Señor, ¿por qué yo no me dormí en este bus y tú me estás cambiando todo lo que yo estoy diciendo aquí? Entonces lo llené de notas al bosquejo porque me pareció bien interesante reflexionar un poquito en esta historia que es un encuentro raro en la Biblia. Este encuentro, estas personas que están en esta reunión, es una reunión que no la generaríamos quizás muchos de nosotros aquí. Estoy en el verso 36 del capítulo 7 de Lucas. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Espero que pueda seguirme. Usted lea su versión de la Biblia. Y bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Amén. Uno de los fariseos, verso 36 del capítulo 7 de Lucas. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Ya esto era raro y ahora yo desarrollo un poquito. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama, es muy educada la Biblia para hablar de las personas, que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, dice el verso 39, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer. Y él concluye: una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y Jesús perdona a la mujer. Padre del cielo, ponemos este tiempo de palabra en tus manos. Yo no sé qué decir si tú no lo dices, Señor. Así que yo te ruego que tú intervengas en este sermón y nos permitas que tu gracia esté con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Parece que Simón está quebrando como una barrera cultural. Los fariseos no simpatizaban en nada con Jesús. Fueron sus archienemigos. Los pensamientos, los hechos y las palabras de Jesús no caían bien con la forma religiosa que tenían los fariseos de ver, una secta superpoderosa después de los años de silencio. Ellos tenían un pensamiento muy crítico acerca de Jesús. Y parece aquí en este relato al menos que Simón prepara una mesa para promover como una especie de acercamiento. Él invita a Jesús y lo interesante es que Jesús va. Jesús va a un lugar donde quizás, yo entiendo que el maestro iba a cualquier lugar, pero capaz que si me invitan a mí a una reunión como esa, yo no iría, hermano. ¿Quién se juntó? Bueno, se juntó el brujo del barrio, se juntó un político por ahí, se juntó otro, y invitan al pastor y te sentís como sapo de otro pozo, así decimos en Uruguay. Te sentís diferente, pero sin embargo Jesús fue y se sentó a la mesa. ¿Qué quería en realidad Simón? No lo sabemos, porque la Biblia no lo enseña. Pero es interesante ver cómo él generó esta reunión. No estaban Jesús y Simón solo, hay más personas aquí.
y se autoinvita a la reunión una mujer que no estaba invitada. Y pasan muchas cosas acá. Quizás a Simón le costó hacer esto, pero yo leo aquí cuando lo invita y dice que Jesús estaba sentado a la mesa. Jesús era muy famoso, es el segundo año de su ministerio. Todo el mundo quería estar con él. Lo que hacía Jesús era impresionante. Y él tenía sus seguidores, sus indiferentes y sus enemigos. Eran las tres líneas de personas que caminaban o vivían en el entorno de Jesús, pero todos querían algo del Señor. Está Jesús sentado a la mesa y en una acción que es realmente extraña. Nosotros, porque estamos acostumbrados a leerlo en la Biblia, damos todo por sentado, pero llega esta mujer a la que nadie invitó. Da la impresión de que estaba deseando que Jesús llegara, porque hay como una cuestión intensa en esta prostituta, porque dice que tenía fama. La Biblia es tan delicada para hablar, pero la mujer aparentemente, hasta donde sabemos, vivía de la prostitución, por lo menos es lo que se interpreta de los escritos lucanos aquí. Entonces, llega la mujer, no está invitada. Era una sociedad donde la masculinidad tenía una preponderancia muy superior sobre lo de las mujeres. Las mujeres no podían intervenir así como así, ninguna mujer se autoinvitaba para llegar a una reunión, y menos para armar un escándalo como el que va a armar aquí. Y ella llega, se entera que está Jesús y va a la casa de este señor. Simón el fariseo aparentemente es un hombre de mucho dinero, tiene una posición social importante, es importante y se cree importante, que eso es muy interesante de decir. Se cree importante y se cree más importante inclusive de lo que es. Y él está ahí y dice la Biblia, porque esto a mí me parece sumamente llamativo, ¿sí? Que llega esta mujer descalificada moralmente a un ambiente religioso. Una mujer que no tendría la capacidad ni siquiera de entrar con la cabeza agacha según la religión de la época. Y dice aquí que esta mujer con fama de pecadora se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa, se presentó y llegó con un frasco de perfume caro. Hermana, usted que está aquí, usted sabe lo que cuesta un perfume. Han medido la cantidad de perfume que tenía esta mujer y realmente llevó muchísimo dinero. Entonces estamos viendo a alguien que tiene una vida bastante corrupta, torcida, fea, desagradable, sin mérito delante de Dios, con un corazón que tiene interés en acercarse a aquel a quien aparentemente, según dice el relato, esta mujer amaba a Jesús. Porque usted no desperdicia perfume en alguien que no ama. Esta mujer, lo que leemos en la Biblia, ella estaba muy interesada en llegar ahí y estar con Jesús. Ella no midió los límites, no midió que podían haber promocionado su muerte. Ella entra a la casa con el perfume y se presenta delante de Jesús. Y comienza a hacer sin preguntar, enseña. La Biblia aquí dice que llorando, aquí hay una conmoción honesta de esta mujer para estar ahí. Esto no es fingido, esto no es una fe fingida. Esto no es una fe como la fe que tenía Judas, por ejemplo, que era una fe fingida. Esto es una fe de verdad. Algo hay en esa mujer que ella identifica que ese que está sentado ahí es el que merece que ella se derrita delante de esa presencia. Dice que llorando, dice aquí, se arrojó a los pies. Así que no solamente está intensamente involucrada en su espíritu con Jesús, sino que está comprometida con reverenciar al que está sentado ahí. Y todos los otros que están ahí se imaginan los ojos de los otros. Los ojos así, hermano. Porque aquello no era algo normal. Esto es un escándalo. Porque la mujer se tira a los pies de Jesús llorando, pero además lo empieza a tocar. Y empieza a llorar y a derramar el perfume. Y tanto lloró esta mujer que pudo mojar 2 pies adultos. Y comenzó a secarlo con sus cabellos. Para la sociedad de aquel entonces, es un escándalo. Yo hace poco hablaba con Beatriz sobre este pasaje porque sabía que era lo que iba a compartir acá. Digo, sí, Beatriz es mi esposa. Yo soy el vicepresidente en mi casa, hermanos. Desde hace 40 años no he ejercido jamás la presidencia. Porque veo que el presidente a veces sale, el vice asume. No, allá no. Hablaba con Beatriz, Beatriz, decime una cosa. Si entrara una prostituta en el medio del sermón a la iglesia y me empieza a besar los pies y empieza a tirar perfume en mis pies, ¿vos qué harías? Entonces yo ahí traté, muy cínicamente por supuesto, con el lado pastoral de mi esposa, con mi esposa como es mi esposa,
Y me dice, yo la mato, me dice. Le digo, no, pero, pero acá no dice que Jesús la mató. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay que interpretar lo que puede ser la gracia, vive con nosotros todos los días. No solamente la llevamos, sino que la tenemos que interpretar a la gracia en lo que nos pasa. Entonces le digo, Beatriz, ¿vos qué haces? Yo la mato, me dice. Digo, pero y me arruinás el sermón. Y si Dios pretende ese momento, pero ¿cómo va a entrar? A Jesús le pasó. Y no fue a tocar a cualquier persona, fue a tocar al Hijo de Dios. Y lo empezó a tocar, se paró por atrás y lo empezó a tocar, le tocó los pies, dice que lo besaba, le tiraba el perfume, lloraba, lloró tanto esa mujer. Jesús no sé cuánto calzaría, pero no calzaba 24, era un hombre grande. Entonces llora, le seca los pies y todos los otros están espantados mirando lo que está pasando ahí. Imagínense, yo espero que eso no pase hoy aquí, porque si pasa tengo que parar a Waldo aquí para que él se encargue. O sea, es un escándalo, reacción al escándalo. Al ver esto, dice el verso 39, el fariseo que lo había invitado pensó, está claro, él no dijo nada, dice pensó para sí, solo en su mente concluyó lo siguiente, si este hombre, este que yo traje, porque él no se siente honrado por la visita de Jesús, él llevó a un señor famoso, no llevó a Jesús de Nazaret a comer como Dios a su casa o como Mesías, pero de ninguna manera. Él lo llevó hasta con unas expectativas, vaya a saber qué, pero no eran expectativas relacionadas con la santidad de Jesús. Si este hombre fuera profeta, como dice, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, porque así que el fariseo la conocía. Es una pecadora. El hombre solo pensó. Hace dos críticas Simón. Critica a Jesús y dice que es un mentiroso, porque aparentemente sabía que Jesús decía que era profeta, y critica a la mujer. Hace dos críticas muy duras a las dos personas que están ahí, una invitada, la otra no. Y acá Jesús va a reaccionar. Y la reacción de Jesús es una bofetada tan grande a la ignorancia de quién es Él. Nosotros a veces pasamos por la vida como cristianos y no gozamos de la gracia porque entendemos que pensamos a veces que la gracia es una ley radical entre buenos y malos. Y sin embargo la gracia lo que hace es acortar las diferencias. Lo que hace la gracia es acortar las distancias. Y Jesús ve todo aquel escenario, Él se sentirá honrado, pero Él va a tomar de esta ilustración, va a hacer una defensa de quién es Él y la defensa de lo más interesante y trata de lo que viene aquí. Verso número 40. Usted vio que el fariseo pensó y Jesús, con su alto nivel de discernimiento, sabía lo que el fariseo estaba pensando. Ahí nace este relato. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó eso sobre Jesús. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta al pensamiento del fariseo: Simón, tengo algo. Hay versiones de la Biblia que dice: tengo una cosa para decirte. Te voy a decir algo, Simón. Vamos a aprovechar esta cena para conversar un poquito. Y los otros que están ahí también están escuchando. Tengo algo que decirte. Y le contesta Simón: oye, dime, maestro, un cínico, Simón. Dime, maestro. Entonces lo que le va a decir Jesús a Simón es: si aprendes esto es suficiente. Aprende esto y basta. Y aquí viene, dice el verso 41. Esta es la cosa que te voy a enseñar para que vos aprendas. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista, algo muy común en aquella época, ¿está claro? Esto era algo muy común. Existía la usura ya en el primer siglo. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Uno debía el 10% de lo que debía el otro. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y la respuesta de Simón está llena de ironía. Él no sabe que el que está ahí sentado realmente es Jesús de Nazaret. Él tiene un invitado famoso en la casa, como a veces muchos de nosotros tenemos un invitado famoso en nuestro corazón. Pero él no sabe quién es el que está sentado ahí. Entonces, irónicamente, le contesta Simón lo siguiente: supongo, la respuesta, que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús añade: genial, has juzgado
bien. Y la enseñanza aquí es la siguiente para que Simón empiece a aprender. Como no tenían con qué pagar. Este pasaje, entre otras aristas, habla de la imposibilidad de algunas deudas para nosotros. Hay cosas que no las vamos a pagar jamás, al menos que Dios intervenga en ese pago. Hay deudas que nunca vamos a corregir, al menos que la intervención sea sobrenatural de Dios, porque nunca van a estar a nuestro alcance. Entonces Jesús empieza a introducir el tema de todos somos deudores de Dios y todos necesitamos que lo que tenemos como deuda Dios lo cancele. Y Jesús se pone porque le va a dar una respuesta sobresaliente a este señor. Así que uno debía 500 monedas, el otro debía 50 monedas, debían mucha cantidad, digamos, había una diferencia grande en la cantidad, pero la condición de deudores para los dos era la misma. Y así comienza el discurso de Jesús. La diferencia entre 500 y 50 es solamente la cantidad. La diferencia del pecado de uno y de otro entre nosotros es solamente la cantidad. La deuda que se tiene que pagar es la misma. Y aquí viene algo con lo que yo quiero cerrar un poquito esta reflexión. Hay una distancia entre la mujer y Simón, por eso están todos escandalizados, ¿sí? Pero no hay diferencia entre los dos. ¿Qué hace Simón? Simón prepara una mesa, pone una mesa delante ahí, pone buena comida, eso la mujer no lo tenía. La mujer no tenía nada más para darle a Jesús que el perfume. Simón, sin embargo, en apariencia está honrando a Jesús, armando una mesa genial. La mujer no pudo armar la mesa porque no tenía los recursos. Entonces Jesús le va a explicar al hombre, él tiene cosas que la mujer no tiene. Tú tienes cosas, Simón, que ella no puede tener, pero sin embargo los dos son iguales. El fariseo que invita a Simón es bueno, preparó la cena, se ve genial, esto está bien interesante. Ella para esa cena no hizo absolutamente nada. En apariencia humana son muy distintos. A veces nosotros juzgamos las acciones de esa manera. En apariencia humana son muy distintos. Entonces, acá en el verso 44 Jesús le dice, ¿ves esta mujer que está aquí? No había otra mujer en esa reunión. ¿Por qué Jesús señala eso? Porque le dice, esto no es un pedazo de carne, adentro de esto hay un alma. Y lo que vos estás juzgando a tus pensamientos no tiene nada que ver en la forma en que Dios juzga las cosas. Y la charla que viene en los próximos puntos que Jesús hace referencia a Simón, dice, el evangelio no es lo que vos estás pensando. Porque él estaba pensando mal del portador de las buenas noticias. Y él dice, no es como vos lo pensás. Ella no hizo mucho para esta cena, más aún ella no hizo nada, ni siquiera la invitaron, pero tiene muchas cosas que vos tenés. Y sin embargo ella tiene la capacidad de resolverlas mejor de lo que vos las estás resolviendo. Y empieza una lista y Jesús le dice, vos no hiciste lo que ella sí hizo. Y es muy interesante la bofetada de Jesús al fariseo. Es muy interesante porque Jesús le dice, ella hizo cosas que yo esperaba que vos hicieras. Así que vos no hiciste lo que ella hizo. Y empieza la lista y dice, cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Así que lloró lo suficiente para mojar 2 pies adultos y me los ha secado con sus cabellos. Vos eso no lo hiciste, Simón, ella lo hizo. Vos la estás cuestionando porque vos no entendés la gracia. Vos estás simplemente dando una opinión humana nada más. Y a veces somos nosotros así. La gracia es mucho más que lo que nosotros opinamos. Entonces le dice, mira Simón, el evangelio es afecto. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Se besaba en la antigüedad. Yo no beso a los chilenos, los uruguayos entre hombres nos saludamos de beso, hermano. No me tenga miedo, yo no lo voy a hacer, no se preocupe. Yo no voy a atacar su patriotismo chileno con esto, pero allá no hay problema ninguno, con los argentinos nos pasa igual. Nos besamos con ellos sin ningún tipo de problema. En la antigüedad se daba un beso de bienvenida. Cuando alguien llegaba a la casa, el anfitrión besaba. Se hacían muchas cosas cuando se llegaba a una casa. No era ahí está la comida, vamos a comer. No, se trataba bien al invitado. Por eso le dice Jesús, tú no me besaste, pero ella no ha dejado de besarme los pies. ¿Se imagina? Esos labios que habían sido dedicados a la prostitución besaban ahora los pies eternos. Es muy interesante lo que Jesús le está enseñando. Le dice, bueno, hiciste eso. Además de eso, tú no me ungiste la cabeza con aceite. Yo esperaba que lo hicieras, le dice Jesús.
Sin embargo, ella me ungió los pies con perfume. En la Biblia no hay registro, por ejemplo, de que Pedro y Juan hayan ungido alguna vez a Jesús. Nunca lo hicieron. Sin embargo, ella está ungiendo, inclusive está preparando la muerte de Jesús. La unción tiene algo de referencia a la crucifixión, al sacrificio del Señor. Dice, ella hizo eso, vos no lo hiciste. Vos preparaste una cena muy bonita, tu casa se ve muy en orden, esto está genial. Ella no trajo nada, ella ni siquiera trajo las leyes para compartir en la cena. Ni siquiera trajo unos snacks, unas papitas, ella no trajo nada, pero vos no hiciste lo que tenías que hacer. Ella lo está haciendo. En su humildad, en su baja moral y en su cosa, ella está buscando lo correcto, cosa que vos no hiciste. Y está respondiendo Jesús al cinismo humano de Simón. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Además de eso, le dice Jesús, por eso el evangelio es perdón. Y cierra este mensaje tan interesante sobre la vida de este fariseo. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, como tu caso, Simón, es porque poco amás. Era una reunión, era una hipocresía tan grande la de Simón, y tenía a Jesús sentado ahí, pero no lo tenía para reverenciarlo, ni para honrarlo, ni para reconocerlo como hizo esta mujer. En aquella sociedad nadie daba nada por esa señora. Jesús sí. Y reconoció lo que esa mujer hizo, porque el corazón de esa señora, el corazón de esa mujer, visto a los ojos humanos muy feo, visto a los ojos de Dios totalmente cambiable. Totalmente cambiable. A veces nosotros no acostumbramos reconocer la gracia en Jesús. Tenemos en nuestro corazón un invitado famoso. Y cuando usted interpreta a Jesús como el Señor de su corazón y no solamente como un invitado, créame que usted va a mirar con otros ojos la vida y todo lo que lo rodea. Me costó mucho a mí entender al pastor ciego ayer. Lo primero que se me vino a la cabeza, él no lee más la Biblia, decía yo. Sus ojos ya no funcionan para leer la Biblia. Él no puede tomar notas ahora. No puede tomar notas. Se acostumbrará a una Biblia braille que existen hoy en día, por supuesto, pero son unos librotes las Biblias braille, y cuando alguien es grande y ya está acostumbrado a una manera de vivir, hay modismos que es difícil de cambiar. Digo, yo a él le va a costar mucho entender braille. Y yo decía, ¿cómo este hombre igual predica, Señor? ¿Cómo tu gracia se ve en esta persona? ¿Cómo sus limitaciones no han escondido lo bueno que tú eres? Uno podría decir, ¿cómo, Señor, dejaste ciego a un pastor? Él necesita predicar todos los domingos. Y el hombre me habló con un sentido del humor tan interesante de su ceguera. Yo me quedé sorprendido de ver lo que Dios está haciendo ahí. Entonces todos tenemos la oportunidad de observar la gracia de Dios en donde estamos mirando. A veces solo miramos y lo que vemos genera nuestro juicio, como le pasó a Simón. Simón generó un juicio porque era un ambiente raro. Beatriz me dio una opinión muy parecida a la de Simón. Yo le dije a Beatriz, yo debería disciplinarte por esto, Beatriz. Ella dio una opinión, yo la mato. ¿Se entiende la idea? Y no tengo ningún problema en contarse. Si usted vuelvo aquí un día con Beatriz, usted se lo puede preguntar. Yo no tengo, pero a veces es dramático cómo nosotros integramos muy poquito la gracia a lo que nos pasa todos los días. Yo me tomo con bastante humor, por eso conté que yo no conocía a mi papá. Usted jamás me va a ver a mí depresivo, yo no tengo problema de autoestima. Ni me deprimo por no haber tenido padre, fue lo que me tocó y ya. Pero hay personas que sufren en la vida todos los rincones que les afectan porque no interpretan la gracia en eso. La gracia está en lo bueno, genial, por supuesto que está en lo bueno. La gracia estaba en la comida. Pero dice Jesús, pero hay más gracia aquí. La gracia está en lo que ella está haciendo, porque a veces el que más tiene no es el que más interpreta. Por eso las distancias aquí se acortan. Y termino con esto, Jesús le dice al fariseo, los dos son deudores. Y la deuda que tienen no la pueden pagar a no ser que intervenga Jesús. Por eso a la mujer en aquel día sus pecados se le perdonaron. A Simón no. Porque en el corazón de Simón no había rastros de perdón ni de buscar a Jesús. Él solo había sentado a Jesús en la mesa porque era un invitado especial. Porque era alguien famoso. Usted va al Mundial ahora y todos se quieren sacar quizá una foto con Messi. Pero ¿quién conoce a los jugadores de Cabo Verde, por ejemplo?
Nadie quiere sentarse a comer con ellos. Sin embargo, juegan al mismo deporte. Le pegan la misma pelota, están en el mismo mundial. Pero la gente quiere tener la foto del famoso. Por eso no lo hago, digo, pero los que tienen las figuritas del mundial saben que esa es la figurita más cara. Con el famoso todo el mundo quiere estar. Pero sin embargo, el famoso en esta historia está dispuesto para todos. Y él en esa escena fue descubriendo qué había en el corazón de cada uno. Yo celebro la actitud de la mujer, porque ella se humilló, se avergonzó, arriesgó, pero ella quería estar con Jesús. Ella quería estar con Jesús, ella quería hacer eso, lo diseñó, ella tenía un plan. Ella dijo, un día va a estar cerca Jesús. Y el día que esté cerca, este perfume yo no me lo voy a poner yo, Él se lo va a llevar. El día que Él esté en mi contexto, un día va a llegar. Yo trato de imaginar a esta mujer que no tenía, no tenía un grado académico, no se había, graduado en la mejor universidad, ni secular, ni cristiana, no había estudiado a los pies de Gamaliel, no era pastora, no era profeta, no viajaba como misionera, no tenía nada, pero ella diseñó un plan para conocer y dijo, el día que esté, yo voy a ir donde Él está, porque yo deseo estar con Él. Y la gracia se expresa así. Disfrute de la gracia de Dios. Pero déjeme darle un consejo y con esto voy a orar. Mire, está donde usted no ve. La gracia está inclusive donde nosotros no vemos. La gracia está en todo lugar. Está en todo lugar, a nuestra disposición. Y a veces nos perdemos de disfrutar cuestiones en la vida espiritual porque nos parecemos mucho al fariseo. Cuestionamos y no valoramos. Cuestionamos. Si el fariseo hubiese sabido quién estaba sentado en esa mesa, en lugar de criticarlo, hubiese dicho, ¿qué tal si me contás uno de tus milagros? ¿Qué tal si me contás que se siente caminar sobre el agua? Sin embargo, no le interesaba eso. Él le interesaba saber cómo encajaba Jesús en aquella época y cómo podía criticarlo. Sin embargo, se llevó una lección que todos nosotros nos llevamos todos los días. La gracia está al alcance, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en eso? La gracia está al alcance de nosotros. Úsela, aprovéchela. Aprovechela. Es un valor espiritual que usted no lo tiene que comprar, usted solamente lo tiene que observar y utilizar. Celebro la vida de esta mujer. Yo celebro porque ella hizo algo que quizás yo no me hubiese animado a hacer si Jesús estuviese delante mío. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana. Yo reconozco que puede ser inentendible que una persona de una moral tan baja, que quizás había besado en aquel tiempo a tantos hombres, ahora estaba besando los santos pies del Eterno. Y cómo tu nivel de interpretación de la necesidad humana se hizo tan visible, Señor. Fue tan lindo verte actuar así, Señor. Es tan lindo ver cómo tu misericordia es enseñada todos los días, Señor. Pero nos enfocamos en esta historia, Señor, y pensamos, Señor, haz lo mismo con nosotros. Yo necesito eso, Señor. Yo necesito eso. Haz lo mismo. Enséñame como al fariseo y trátame como a la prostituta. Yo quiero esas dos cosas. Porque yo quiero aprender más de ti, Señor, y quiero recibir lo que tú tienes. Yo quiero entenderme más con tu gracia y recibir lo que tú tienes, Señor, y corregir ese lado farisaico que puedo tener en mi corazón. Porque quizás yo hoy cuestioné también. Y quizás yo interpreté humanamente algo, Señor, y me perdí la oportunidad, Señor, de hacer viva esa gracia en mi corazón. Señor, vive en nosotros siempre. Señor, vive en nosotros siempre. Señor, sé propicio a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, que nada escape del control de tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Predicada nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Yo quiero tomarme simplemente un minuto para bendecir a todos los que están aquí. Señor, el que vino triste